Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para condenación perpetua. Así definió el reformador protestante Juan Calvino su concepto de predestinación en el libro Institución de la religión cristiana. Este concepto se basa en la idea de que Dios es omnisciente y que los actos de sus criaturas no pueden poner en entredicho sus propósitos ni obligarlo a cambiar. Hola amigos de Pixelando la Historia. Consideramos el protestantismo Juan Calvino. Bien, como digo, el calvinismo fue un sistema doctrinal basado en las enseñanzas de Juan Calvino, que nació en 1509 y murió en 1564. Juan Calvino, pues, fue un teólogo muy influyente en la Reforma protestante. De hecho, una de las principales nociones, una de las principales doctrinas es el énfasis que hacen los calvinistas en la autoridad de Dios. Solo existe Dios. Casi la Iglesia no debería existir, pues solo reconocen la autoridad de Dios. Todo empezó, pues, un tiempo antes con la Reforma de Lutero y, como bien sabéis, Lutero fue excomulgado. Es entonces cuando Juan Calvino empieza a notar en sus propias carnes también cierta persecución y decide refugiarse en Ginebra. Es aquí donde, junto con otros pensadores y reformadores, empiezan a poner en marcha el calvinismo, sin llamarlo así, pero empiezan su reforma que con el tiempo se irá apartando un poquito de lo que proponía Lutero, es decir, el calvinismo coge entidad propia. De católico a protestante. Fue mientras estudiaba leyes que Calvino entró en contacto con la Reforma. La doctrina y las enseñanzas de Lutero llegaron hasta él y su vida dio un giro abrupto, aunque no se tiene registro de un momento o fecha exacta de su conversión. En 1533, Nicolas Cop, rector de la Universidad de París y amigo de Calvino, predicó un sermón, una súplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y un fuerte ataque contra los teólogos escolásticos del momento. Pero muchos se resistían a sus perspectivas protestantes, y Calvino, quien se cree le escribió el discurso a Cop, fue obligado a huir de París. Después de ser encarcelado por un tiempo, Calvino huyó a la propiedad de Louis Dutillet, un hombre rico que simpatizaba con la Reforma. Estando allí, tuvo la oportunidad de pasar 5 meses en la extensa biblioteca teológica de Dutillet. Ahí leyó la Biblia, junto con los escritos de los padres de la Iglesia, en especial los de Agustín. Después de un breve viaje a París y Orleans, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, y comenzó a escribir su obra más importante, Institución de la religión cristiana. El plan principal de Calvino no era ser el reformador de Ginebra. Él pensaba ir a Estrasburgo, donde se dedicaría a la erudición y a escribir. Pero en su camino a Estrasburgo pasó por Ginebra, donde Guillermo Farel le suplicó que se quedase un tiempo para contribuir a la reforma protestante en dicha ciudad. Con el paso del tiempo, Calvino se convirtió en el reformador principal de Ginebra. Calvino fue desterrado de Ginebra, debido al énfasis que Calvino le hacía a los cristianos de llevar una vida de santidad y de excomulgar a los pecadores. En su destierro pasó 3 años en Estrasburgo y luego regresó a Ginebra. El evento oscuro en la vida de Calvino fue haber apoyado de cierta forma la ejecución de Miguel de Servet, hereje que enseñaba en contra de la doctrina ortodoxa de la Trinidad. Habiendo tomado contacto ya con las doctrinas de Lutero, el sacerdote francés Juan Calvino desarrolla de modo completo y compacto una nueva doctrina contenida fundamentalmente en su obra Instituciones, que va a ser la que dará forma y vida propia al protestantismo y la que se difundirá. Huyendo de París por las sospechas que pesaban sobre su doctrina, se va a establecer sobre todo en Ginebra, que es la nueva Roma protestante.
Y allí va a crear una academia que formará a todos los grandes difusores del protestantismo en Alemania, en Francia, en Suiza, en Escocia, en Inglaterra, etc. La doctrina de Calvino se fundamenta en la predestinación y la reprobación absolutas. No admitía más que dos sacramentos, la cena, pero la presencia de Cristo en la Eucaristía la consideraba más bien virtual y no real. Y el bautismo, que no produce efecto alguno en aquellos que no están predestinados. Esta predestinación se manifiesta sobre todo en el éxito temporal del hombre que se sigue de la sobriedad, de la laboriosidad constante y el trabajo disciplinado y consciente. Esta relación entre predestinación y bienestar material es lo que marcó la cultura protestante, que desde entonces pasó a ser potencia económica de Europa y del mundo, y que con el tiempo será el fundamento de la ética del moderno capitalismo liberal, como dice el mismo Max Weber. Juan Calvino nació en Noyon, en Francia, en el año 1509. Fundó un movimiento religioso que ha influido significativamente en la vida espiritual de mucha gente de diferentes partes del mundo, tan distantes entre sí como el continente americano, Europa y Sudáfrica. De hecho, es considerado uno de los mayores reformadores religiosos de la historia occidental. Más de 500 años después del nacimiento de Calvino, sus ideas y enseñanzas, que reciben el nombre de calvinismo, perviven de una u otra manera en algunas confesiones protestantes, como la Iglesia Reformada, la Presbiteriana y la Congregacionalista, así como en el puritanismo. La Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas informó que contaba con más de 75 millones de miembros en 107 países. El padre de Calvino era abogado y secretario de la Iglesia Católica de Noyon, cargo que tal vez lo convirtió en testigo de muchas de las faltas tan comunes del clero de aquel tiempo. No se sabe con certeza si esto contribuyó a sus posteriores actos de protesta y rechazo hacia la Iglesia, pero lo cierto es que con el tiempo tanto él como uno de sus hijos fueron excomulgados. Por ello, tras su fallecimiento, Calvino tuvo dificultades para darle un entierro digno de un creyente. Al parecer, esta experiencia hizo que aumentara su desconfianza hacia el catolicismo. La mayoría de las obras que hablan de Calvino revelan muy poco sobre su juventud. Si acaso lo describen como un muchacho reservado e introvertido. Según parece, no tenía muchos amigos, ni siquiera mientras fue estudiante en París y Orleans. Con todo, poseía una mente muy ágil, una excelente memoria y una enorme capacidad de trabajo. Gracias a estas tres virtudes, llegó a ser doctor en Derecho antes de cumplir los 23 años. Además, aprendió hebreo, griego y latín a fin de estudiar la Biblia. Pero sobre todo fue conocido por su estricta y disciplinada ética laboral, característica que incluso hoy se relaciona con el calvinismo. Mientras tanto, en el país vecino de Alemania, la Reforma se inició y se extendió rápidamente por toda Europa. Como era de esperar, este movimiento suscitó fuerte oposición en diversas zonas y muchos de sus partidarios expresaron sus opiniones a riesgo de su vida. En 1533, un amigo de Calvino llamado Nicolas Cop pronunció un discurso en París en el que apoyaba las ideas de Lutero. Puesto que Calvino lo ayudó a redactarlo, ambos tuvieron que huir. De hecho, Calvino nunca más volvió a vivir en Francia. En 1536, Calvino publicó la obra Institución de la Religión Cristiana, la cual se ha convertido en un importante manual del protestantismo. Contaba con el prólogo dirigido al rey Francisco I, en el que presentaba una defensa de los protestantes franceses, con el tiempo llamados hugonotes. Atacó las enseñanzas católicas y defendió el pensamiento determinante de su propia fe, a saber, la doctrina del Dios soberano. Además de su influencia en el ámbito religioso, la institución constituyó una gran aportación para la lengua francesa y la literatura. No en balde, Calvino es considerado uno de los reformadores más destacados que han existido. Con el tiempo, se estableció en Ginebra, en Suiza, y desde 1541
hizo de esta ciudad el punto central de sus reformas. Calvino ejerció una poderosa influencia en Ginebra. Motivado por un fuerte sentido de la moralidad y la rectitud, se propuso transformar esta ciudad, como dijo la Enciclopedia de la Religión, una ciudad de mala reputación en otra donde un estricto código moral regulara la vida de todos. Pero también hubo otros factores que propiciaron el cambio. La especialista Sabine Witt, conservadora del Museo Histórico Alemán, explica: como resultado de las guerras religiosas de Francia, la población de Ginebra se duplicó en unos cuantos años debido a la llegada de miles de refugiados protestantes. Los hugonotes, quienes poseían una ética laboral muy similar a la de Calvino, estimularon la economía de la ciudad convirtiéndola en el centro de la imprenta y de la fabricación de relojes. También llegaron refugiados de otros países. Muchos de ellos provenían de Inglaterra, donde la reina María I perseguía a los protestantes. El grupo de los calvinistas, compuesto en gran parte por minorías exiliadas, desarrolló lo que cierta publicación religiosa llamó la teología de los perseguidos. En 1560, los refugiados publicaron la Biblia de Ginebra, la primera versión inglesa dividida en versículos numerados. También se destacaba por su tamaño compacto, lo que la hacía muy práctica para la lectura personal. Esta fue, probablemente, la traducción que los colonos puritanos llevaron a Norteamérica cuando emigraron en 1620. Sin embargo, Ginebra no siempre fue un lugar seguro para todos. Tomemos por ejemplo el caso de Miguel Servet, un español nacido en 1511, que había cursado estudios de medicina, así como de griego, latín y hebreo. Servet entendió que la doctrina de la Trinidad es antibíblica. Como fue perseguido por el clero católico de Francia, tuvo que huir a Ginebra, la ciudad de Calvino, a quien había tratado de explicar por carta sus conclusiones sobre la Trinidad. Sin embargo, sus intentos no solo resultaron totalmente infructuosos, sino que le acarrearon el odio de Calvino. Por eso, lejos de recibir una amigable acogida en Ginebra, Servet fue arrestado, acusado de herejía y quemado en la hoguera en 1553. El historiador Friedrich Weniger menciona: hasta el día de hoy, la ejecución de Servet trae deshonra al nombre y la obra de Calvino, quien fue, en otros muchos sentidos, un gran reformista. Calvino escribió una gran cantidad de obras en su afán por establecer su reforma. Se dice que redactó 1000 cartas y más de 100 obras de consulta y que pronunció unos 4000 sermones en Ginebra. No solo expuso su parecer sobre lo que debía ser el cristianismo, sino que también hizo todo lo posible por imponer la forma como debían vivir los cristianos, especialmente en Ginebra, la cual quería convertir en una ciudad santa. ¿Y qué lograron los inagotables esfuerzos de Calvino por reformar Ginebra? Bien poco. Según la Oficina Federal de Estadística de Suiza, para el año 2020 había más católicos que calvinistas en Ginebra, y solo el 16% de sus habitantes pertenecían a la Iglesia reformada. Tras la Reforma, los estados y ciudades de Europa definieron su postura en materia religiosa, ya fuera a favor del catolicismo, el luteranismo o el calvinismo, lo cual convirtió al continente en un foco de división religiosa. Aunque los reformadores estaban unidos en su postura contra la Iglesia católica, tenían importantes diferencias entre sí. Sabine Witt, citada antes, dice: los desacuerdos teológicos surgieron incluso entre los protestantes. Aunque todos concordaban en que la Biblia tenía que ser la base del cristianismo, diferían en muchas de sus enseñanzas. Su primera discrepancia se centró en el significado de la Última Cena y la presencia de Cristo. Con el tiempo, los calvinistas desarrollaron una de sus doctrinas más polémicas, la predestinación. De hecho, entre ellos no se ponían de acuerdo sobre lo que implicaba tal doctrina. Un grupo sostenía que antes de que el hombre pecara, Dios ya había determinado que solo unos cuantos escogidos se salvarían mediante Cristo, en tanto que los demás serían condenados. En otras palabras, creían que la salvación se obtiene por decreto de Dios y que los hombres no son iguales. Otros calvinistas decían
que la salvación estaba al alcance de todos y que cada persona podía decidir si la aceptaría o no, es decir, que dependía de su libre albedrío. Mucho tiempo después de la muerte de Calvino, entre sus adeptos seguía la pugna respecto a asuntos como el decreto de Dios, el libre albedrío y la igualdad de oportunidades entre los hombres. En Institución, él presentó su teología. Para Calvino, Dios es el soberano absoluto, cuya voluntad determina y rige sobre todo. Por contraste, el hombre caído es pecaminoso y no merece nada. Por lo tanto, la salvación no depende de las buenas obras del hombre, sino de Dios, y de ahí vino la doctrina de predestinación de Calvino, sobre la cual escribió: aseguramos que por consejo eterno e inmutable, Dios ha determinado de una vez por todas tanto a quienes admitiría en la salvación como a quienes condenaría a la destrucción. Afirmamos que este consejo, en lo que se refiere a los escogidos, se funda en su misericordia gratuita, prescindiendo totalmente del mérito humano, pero que para los que dedica a la condenación, la puerta de la vida está cerrada por un juicio justo e irreprensible, pero incomprensible. La austeridad de tal enseñanza se refleja también en otros campos. Calvino insistía en que los cristianos tenían que llevar vidas santas y virtuosas, y no solo abstenerse del pecado, sino también del placer y lo frívolo. Además, afirmaba que la Iglesia, que está compuesta por los escogidos, debe ser librada de toda restricción civil y que sólo mediante la Iglesia puede establecerse una sociedad verdaderamente piadosa. Poco después de publicarse Institución, Guillermo Farel, otro reformador francés, convenció a Calvino de que debía establecerse en Ginebra. Trabajaron juntos para poner en práctica el calvinismo. Su objetivo era hacer de Ginebra una ciudad de Dios, una teocracia de gobernación divina que combinara las funciones de Iglesia y Estado. Instituyeron reglamentos estrictos, con sanciones en los cuales abarcaron todo, desde las instrucciones religiosas y los servicios en las iglesias, hasta la moral pública, e incluso asuntos como la sanidad y medidas preventivas contra incendios. Un libro de texto de historia informa que un ejemplo es el de cierto peluquero que, por arreglarle el cabello a una novia, de modo que no pareció aceptable, fue echado en prisión por 2 días, y la madre y 2 amigas que habían ayudado a hacer aquello recibieron la misma pena. El magistrado también castigaba el bailar y jugar a las cartas. Muchos eruditos ven a Calvino como el mayor de los reformadores. Aunque insistió en que la Iglesia volviese a los principios originales del cristianismo, esta, de las principales creencias, la predestinación, nos recuerda las enseñanzas de la antigua Grecia. Según los estoicos, Zeus determinaba todas las cosas y los hombres debían resignarse a lo inevitable. Es patente que la doctrina de la predestinación de Calvino no es una doctrina cristiana. Los protestantes franceses, los hugonotes, fueron víctimas de una feroz persecución, comenzando el 24 de agosto de 1572, con la matanza de la noche de San Bartolomé. Las fuerzas católicas de Francia dieron muerte a miles de ellos, primero en París y luego en todo el país. Pero los hugonotes también tomaron la espada y mataron a muchos durante las sangrientas guerras de religión que tuvieron lugar en la última parte del siglo XVI. Decidieron pasar por alto la instrucción de Jesús: continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen. Calvino puso el ejemplo con los métodos que utilizó para promover sus convicciones religiosas, métodos que el difunto clérigo protestante Harry Emerson Fosdick llamó despiadados y vergonzosos. Bajo la ley eclesiástica que Calvino introdujo en Ginebra, en 4 años fueron ejecutadas 58 personas y desterradas 76. Pero se calcula que para finales del siglo XVI se había quemado en la hoguera a 150 personas. Mi deseo por todos vosotros, queridos hermanos arminianos, es que lleguéis a experimentar la liberación que da el sistema bíblico, que da el calvinismo. Es bello, es un sistema glorioso, y como siempre digo, y no me canso de decirlo, me encanta el calvinismo, porque es el único sistema teológico que da toda la gloria a Dios. El pelagianismo da gloria al hombre, el semipelagianismo da gloria al hombre,
El catolicismo romano da gloria al hombre, el arminiano da gloria al hombre, pero el calvinismo, la fe neotestamentaria, da toda la gloria a Dios por la salvación. La Iglesia reformada holandesa, de origen calvinista, se valió en el siglo XX de la doctrina de la predestinación para justificar la segregación racial en Sudáfrica. Refiriéndose a la política de la supremacía blanca que seguía el gobierno, Nelson Mandela, el primer presidente de raza negra de Sudáfrica, afirmó: «La Iglesia aprobaba esta política y aportó el apuntalamiento religioso del apartheid, sugiriendo que los afrikaners, o blancos, eran el pueblo escogido de Dios, mientras que los negros eran una especie subordinada a ellos. En la visión del mundo que dependía el afrikaner, apartheid y religión marchaban codo con codo». En la década de 1990, la Iglesia reformada holandesa pidió disculpas públicamente por haber apoyado este régimen de segregación. Sus dirigentes reconocieron en la declaración de Rustenburg: «Algunos de nosotros utilizamos mal la Biblia para justificar el apartheid, por lo que muchos creyeron que contaba con la aprobación de Dios». A lo largo de los años, la postura de la Iglesia respecto a la segregación racial contribuyó al sufrimiento de la gente e incluso dio a entender que Dios tenía la culpa de lo que sucedía. Juan Calvino murió en Ginebra en 1564. Se dice que al final de sus días agradeció a sus compañeros que le hubieran concedido tantos honores aunque no los mereciera, y suplicó perdón por su impaciencia e ira, constantes defectos en él. Sea como fuere, hay que admitir que, hasta cierto grado, la ética laboral protestante es un reflejo palpable de la personalidad y los valores de Juan Calvino. La historia nos enseña que movimientos que en su origen eran de naturaleza religiosa, a menudo han derivado hacia lo social y político. Esto resultó ser cierto de la Reforma Protestante. Eugene Rice, profesor de Historia de la Universidad de Columbia, explica: «Durante la Edad Media, la Iglesia de Occidente había sido una empresa europea. Durante la primera mitad del siglo XVI se dividió en un buen número de iglesias regionales, sobre las que predominaba el control de los gobernantes seglares. Este fue el resultado de la larga lucha medieval entre la autoridad seglar y la clerical. La balanza del poder, antes inclinada a favor de la Iglesia y el sacerdote, se inclinó decisiva y definitivamente del lado del Estado y el laico. Debido a esto, el individuo tuvo mayor libertad, tanto religiosa como civil. A diferencia del catolicismo, el protestantismo no contaba con un organismo central que dirigiese la doctrina o la práctica de la religión, lo que permitió un amplio espectro de opiniones religiosas y, a su vez, promovió gradualmente una tolerancia religiosa y una actitud liberal que al tiempo de la Reforma todavía eran inconcebibles. La mayor libertad desató energías que antes no se habían utilizado. Hay quienes afirman que fue el estímulo que se necesitó para provocar los cambios sociales, políticos y tecnológicos responsables de introducirnos en la era moderna. El difunto autor Theodore White escribió que la ética laboral protestante afectó tanto al gobierno como a la vida cotidiana, y la definió como la creencia de que el hombre es directamente responsable ante Dios de su conciencia y sus actos, sin la intervención o intercesión de sacerdotes. Si un hombre trabajaba duro, araba con surcos profundos, no aflojaba el paso, ni holgazaneaba y cuidaba de su mujer y sus hijos, o la suerte o Dios recompensarían sus esfuerzos. ¿Deberían estos aspectos del protestantismo, en apariencia positivos, impedir que veamos sus defectos? La Enciclopedia de Religión y Ética menciona que la Reforma Protestante también dio ocasión a enormes males, y añade: la época de los jesuitas y la Inquisición llegó a su fin, solo para ser seguida de algo más vil aún. Si en la Edad Media había mucha ignorancia involuntaria, ahora hay mucha falsedad organizada. ¿Reformó el protestantismo una forma corrupta de gobierno eclesiástico? El historiador Martin Marty dijo: no, más bien conservó los modelos gubernativos del catolicismo medieval y simplemente rompió con la clase dominante católica romana para formar
versiones protestantes. Aunque el protestantismo también prometió restaurar la unidad en la fe, la aparición de las muchas y divisivas sectas protestantes impidió el cumplimiento de esa promesa bíblica. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or are you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915.